México es un país herido de nacimiento, amamantado por la leche del rencor, criado con el arrullo de la sombra. Así definió a su país el gran Carlos Fuentes, quien, a 10 años de su desaparición, continúa más vivo que nunca a través de sus libros y puntuales reflexiones. Hoy lo recordaremos en Con la X en la Frente, un espacio semanal que inicia aquí, en Canal 22, para mostrarnos a México en la cultura y la cultura en México. Y nos encontramos en el Museo Casa de Carranza porque si hubo temas que apasionaran a Carlos Fuentes y su generación, fueron los ecos que dejó la Revolución Mexicana, Gretel. Sin duda, Javier, es un gusto comenzar con la X en la Frente en este programa dedicado al excepcional Carlos Fuentes. Y es que tendremos entrevistas exclusivas con Silvia Lemos, su viuda, quien nos acercará al plano personal del autor de Aura, así como con su compañero de juventud y líderes intelectuales, Porfirio Muñoz Ledo. Habrá también las secciones Novedad de la Patria, México en 100 objetos y un acercamiento a la región más transparente con José Meléndez. Acompáñenos. A 10 años de su muerte, Carlos Fuentes sigue ardiendo ante los ojos de nuevos lectores de México y el mundo. La traducción de Terra Nostra al chino mandarín es la prueba más reciente. Tampoco debe sorprendernos. Fuentes es quizá uno de nuestros escritores más cosmopolitas. Fue un escritor que llevó cultura desde niño al lado de Alfonso Reyes y Siqueiros. Nunca quiso tocar en una banda de rock como algunos otros intelectuales. Siempre quiso ser escritor. Y se nota. Y a pesar de ello, por su ingesta cultural, pudo compartir a muchos jóvenes el gusto por Jimi Hendrix, pero también por Coetzee, Calvino y la inteligentísima Susan Sontag. No solo eso, generoso, dio a conocer a muchos jóvenes escritores mexicanos en el extranjero. No conoció la mezquindad de algunos que han hecho del encono una plataforma para ser vistos. Carlos Fuentes heredó de su tío poeta el nombre, de su abuelo una gran biblioteca y de su padre el ADN de la diplomacia. Su abuelo, que era un voraz lector y además jefe de la aduana de Veracruz, según contaba Fuentes, a menudo recibía ejemplares únicos que le obsequiaban, como cortesía, representantes de editoriales europeas que importaban al país libros y enciclopedias. Y así, ese niño, que pasaba sus veranos en México, tenía una gran biblioteca a su disposición. Por eso no fue casualidad que el niño lector se volviera escritor. Y así lo comprobó al ganar el concurso literario en el Centro Universitario México. Le seguirían novelas de gran prosa como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, y Aura, y Terra Nostra, y lo demás es ya conocido. Más allá del personaje Carlos Fuentes, más allá del rockstar de la literatura que congregaba multitudes en sus presentaciones, hay un Carlos Fuentes íntimo. Le preguntamos a Silvia Lemos, su esposa, si era tan intenso como su literatura. Era intenso en su sentir. Yo pienso que es ahí donde más lo podías notar. Intenso, él solo, escuchando música. Mira, de toda, pero le gustaba escuchar conmigo, me invitaba. Vente, güero, vamos a oír ópera y podíamos oír lo que nos gustaba. A mí me gusta la ópera también, porque mi padre era un entusiasta. Y le encantaba eso. En Londres, que vivimos juntos 22 años, teníamos una
grandes estímulos culturales y musicales, y en Covent Garden siempre estábamos listos para asistir a ver todas las óperas. Ahí eran extraordinarias. Y a él le gustaba mucho Don Giovanni, le gustaba La Traviata. La última ópera que escuchamos juntos no fue en Londres, fue en Nueva York, en el mes de abril era. Y ahí escuchamos La Traviata con una extraordinaria cantante rusa, Anna Netrebko. Como lector, ¿qué libros pues él siguió leyendo hasta el final? Hay autores que lo acompañaron, supongo. Mira, él siempre ha dicho que la gran novela que él leyó a lo largo de su vida es Don Quijote de la Mancha. Tiene un estudio espléndido, claro. Él tiene un ensayo. Sí, Cervantes lo impactó, Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea, etc. Y él escribió en 1974 y fue publicado en 75, Cervantes o la crítica de la lectura. O sea que mi respuesta es esa, pero también de niño leía las novelas de Salgari, las novelas de Mark Twain, leyó todo lo que un niño norteamericano leía. Cuando Carlos llega a París a los 20 años y conoce a Octavio Paz, que tenía 34, Octavio Paz quedó muy impresionado por este joven mexicano que tenía una cultura muy extraordinaria y que además era muy brillante, así lo ha dicho él. Era un joven brillante, un joven con una cultura, como dije antes, muy grande, y que difería de Latinoamérica a Europa. Él había leído a muchísimos escritores de diferentes países europeos. Y eso era lo que causaba Fuentes, además de ser físicamente atractivo, porque lo era, y que era cosmopolita tan joven. El cosmopolitismo de Fuentes era evidente. Su forma de expresarse, de moverse, de hablar, cultura cinematográfica, no solo literaria. ¿A Fuentes le importó la crítica de Krause? Bueno, impresionaba, porque eran los dos pertenecientes a Vuelta, y pues es lógico que si en una revista hay un miembro constante, con amistad, con paz, tan fuerte, tan genuina. Carlos lo admiró y le tenía un gran afecto, había un amor de intelectuales, de inteligencias. Pues supongo que sí, pero a mí no me lo demostró Carlos. Nunca habló de eso. ¿Y ya no habló con Octavio Paz? Sí, en una ocasión muy curiosa. Los dos tenían a dos hermanos cardiólogos, apellidados César. Y el de Carlos era Teodoro y el de Octavio era Eduardo. Es muy curioso que los dos coincidieron a tener
una reunión con sus doctores. Pudo ser, eso no se sabe, que los hermanos César Mann, que eran amigos, los dos de Paz y los dos de Fuentes, lo hayan hecho para que casualmente... No, pero es muy raro que haya sido así. Era un homenaje a Sabater y allí estaba Enrique Krause, Andrea, su compañera, y Rodrigo, su hermano. Nos damos la mano, me lo presenta, y lo primero que él me dice es: la primera vez que yo escuché hablar de Jimi Hendrix fue Carlos Fuentes. Fue un comentario muy raro que me dijera eso. Yo no sé si lo dijo porque estaba Enrique Krause, que conmigo es muy amable, muy gentil. Y por aquella, pues, lo que él escribió en Vuelta sobre Carlos. Pero yo creo que si lo hizo Rodrigo así fue por una reacción inmediata. Y cuando me lo dijo, yo le dije a Enrique Krause: qué lástima que no lo conociste. Esto lo puedo decir porque así fue. Le damos las gracias a Silvia Lemus por esta emotiva entrevista y continuamos con la X en la frente después de esta pausa. Nos encontramos en el Museo Casa de Carranza, en este edificio que fuera habitado por don Venustiano Carranza Garza, quien al frente del Ejército Constitucionalista derrocó al gobierno de Victoriano Huerta. Esta casona de estilo francés, ubicada en el centro de la Ciudad de México, le sirvió no solo de residencia oficial, sino también de cuartel general para las tropas revolucionarias de la época, así como embajada y oficina. Así como la Revolución Mexicana marcaría parte de la literatura de Carlos Fuentes, sin duda fue Con la región más transparente su primera novela con la cual despegaría su trayectoria. De esto nos comenta José Meléndez. Carlos Fuentes publica en 1958 su primer novela, La región más transparente, la cual es una crítica sobre esta visión optimista del desarrollo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México. Lo que veremos a continuación es una nota acerca de esa Ciudad de México de la década de 1950 que servirá de inspiración para esta obra literaria. La Ciudad de México es un lugar en transición porque desde los años 40 se efectuó un proceso de industrialización que lo que va a provocar es un gran cambio social. Al lado, digamos, de las grandes clases sociales, de los grandes políticos que hay en ese momento, está creciendo una ciudad que es una ciudad de pobres también. Zonas marginales, barrios pobres, barrios populares, ¿no? Y a mí me parece que la obra de Fuentes es muy reveladora en cuanto a que recoge a ese México profundo, ¿no? A ese México de la ciudad que tiene su propio proceso y que es producto ya no del México de la ruralidad, sino del México urbano, ¿no? Carlos Fuentes es un escritor que se hunde en la vida misma de la Ciudad de México, que la conoce y por lo tanto tiene la capacidad de recrearla. Por eso la novela de Carlos Fuentes yo creo que es una obra muy importante que leer. Es una obra que nos habla precisamente de lo que es el México en ese momento. Finalmente, Carlos Fuentes es un intelectual y como tal es un puente que vive entre la clase alta y la clase baja, lo que le permite conocer lo que son los barrios bajos, pero también conoce a la élite, lo que le permite recrear su primera novela. Muchas gracias a José Meléndez. Y vamos a platicar justamente de esta casa, Museo de Carranza.
que construida en 1908, para 1920 ya tenía varias anécdotas que contar y ya era parte de la historia de México. Vamos a conocerla. Uno de los espacios más representativos de esta casa es el dedicado a los artífices del orden constitucional, el Congreso Constituyente de 1916-1917. La última sala, el costurero, en efecto se dedica por una parte a lo que es el Congreso Constituyente, la Constitución del 17, donde hay un facsimilar que es semejante al original que está en el Archivo General de la Nación, y también a la muerte de Carranza. De noviembre de 1919 a mayo de 1920, esta fue la última morada del presidente Venustiano Carranza. Sin duda alguna, el evento más importante que contempló esta casa fue el velorio, mejor dicho, de Carranza. Desconocida su autoridad presidencial por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, mediante el Plan de Agua Prieta, se vio forzado a huir de la Ciudad de México con la intención de llegar a Veracruz. Estos personajes habían servido a Victoriano Huerta, habían apoyado al ejército federal que asesina a Madero, y a pesar de su derrota en 1914 seguían en armas en varias zonas del país, por ejemplo en la Huasteca Potosina, donde predomina Peláez. Al llegar allí Carranza, Peláez, que ya se había pronunciado en favor de Obregón y del Plan de Agua Prieta, decide congraciarse con él, justo entregándole en bandeja de plata a Carranza. El encargado directo de esto es Rodolfo Herrera. Él es el que recibe a Carranza, le promete que lo va a proteger, que lo va a conducir a salvo a San Luis Potosí, pero en realidad lo lleva a la ranchería de Tlaxcalantongo, donde su gente lo asesina. A 50 años de su apertura oficial, el museo cuenta con 13 salas de exhibición permanente, donde se da testimonio de la vida, pensamiento y obra del primer jefe del ejército constitucionalista. Continuamos recorriendo el Museo Casa de Carranza y nos encontramos precisamente en el área de comedor, en donde podemos apreciar una mesa ovalada con capacidad para sentar a 22 comensales. Nos dicen que esta se usaba principalmente para ofrecer recepciones especiales, pues el entonces presidente Carranza prefería comer en la cocina. Continuamos con la X en la frente después de esta pausa. Carlos Fuentes estudió finalmente Derecho en la UNAM y ahí coincidió con una serie de personajes que se convirtieron en importantes políticos, intelectuales y alguno de ellos hasta presidente de la República, como fue el caso de Miguel de la Madrid. A uno de sus compañeros, Porfirio Muñoz Ledo, le preguntamos de sus años con Carlos Fuentes. Todos, diría yo, salvo Carlos, venían del exterior hacia México, es obvio. Carlos, por su padre diplomático, don Rafael, nació en Panamá para comenzar su infancia en Chile, pasó su infancia en Estados Unidos, que es donde él descubre en Washington que es mexicano. Entonces, porque está en primaria en Estados Unidos cuando la expropiación petrolera. O sea, él descubre lo fuerte que es eso para el país. Una de las críticas, a mí me parece de más mala fe que se le hicieron a Carlos, no digo quiénes, fue de que él era una especie de señorito que había vivido en el extranjero y de repente descubría que México existía. Y es la manera más difícil de conocer un país, aguas. Uno conoce su propio país desde fuera y es también un descubrimiento. Sí, y no es el único intelectual, ni mexicano ni de otra nacionalidad que le ocurra. Ahora, nuestra generación tiene ese núcleo que todos reconocen porque por la revista que le dio nombre, conocimos como Medio Siglo, y porque en tan pocos números ahí los tienes en la revista Medio Siglo, hay otro anterior, pues llegaron a escribir casi todos. Sí. Hay un ensayo de Salvador, por ejemplo, y de Víctor Flores, Salvador Elizondo, sobre la idea del hombre en la novela contemporánea. Hay un trabajo
de Sergio. Bueno, pues el más trotamundos es Sergio. ¿Le pasó lo mismo a Fuentes? Me da la impresión... En la historia. A veces. No, bueno, hay que hablar de Carlos de mi generación. No, porque Carlos es una gente de muchas habilidades. Carlos era un gran escritor, pero un gran conocedor de la literatura. Era un hombre políglota, Sí. pero políglota en profundidad, es decir, hablaba inglés y francés como español, un acento perfecto. Había leído una cantidad de letras, conocía muy bien la literatura latinoamericana, era un gran mimo, un Marcel Marceau, Carlos, cuando subía, lo recuerdo subido en una mesita, ahí en el México Viejo, y Astroso, que se llamaban las veladoras, que en unos vasitos para veladoras le echaban alcohol con alguna sustancia y le prendía y luego calentito se lo tomaba uno, pegaba en la cabeza, hijos. Entonces un día apareció Carlos y no sé qué le dijimos, entonces subió, me acuerdo, no miento, puedo cambiar el tono si quiero, es exacto, lo veo subido en una mesa del antro ese y hablando como si un discurso a la Mussolini. Claro, no habló italiano muy bien, pero sabía imitarlo. Y luego se echó un discurso de Hitler. Qué cosas. Y luego las parrandas en el México Viejo. De hecho, la región Astrazarete son nuestras correrías. A mí me gustó que escribió hasta el fin. En su campo de batalla siguió, digamos, así como Porfirio está siempre en el debate político, Carlos Fuentes en la pluma siguió y siguió. Un día yo estaba en Bruselas de embajador, de una hija, la menor, que es doctora en educación, está profesora en Europa, y era pequeña, y entonces Carlos, comíamos en un restaurante, ¿cómo se llama? Italiano, que estaba ahí, el Arlequín se llamaba. Entonces mi hija se queda viendo los dedos de Carlos. Está completamente hinchado. Y le dice, ¿qué tienes ahí? Yo escribo con las manos. Le dice, yo creí que con la computadora. ¿Qué tenemos que leer de su cuate, Carlos Fuentes? Sí, pero hay que leerlo desde la perspectiva, es que es la perspectiva la que va a quedar más para mí. Yo comprendo Artemio Crucio, que es Terra Nostra. Finalmente, ¿cuál es el libro más singular? Pues Terra Nostra. Se nos olvida eso. Es toda la cosmogonía mexicana, desde todos los ángulos, claro. Porque ahí, pues yo ahí tengo otro libro de Carlos, pues yo tengo abierto una pintura de Zurbarán. Son muchos libros de ese tipo, para dar a conocer la cultura mexicana en el mundo. Pero además, si se dice que yo soy la memoria, pues Carlos es la ultramemoria, es la kriptonita, porque llegó a tener una penetración sobre todas las fuentes del ser del mexicano. La obra de Carlos es, dígase lo que se diga, juicio que se haga, es densa, amplia. Los compararán. ¿Quién tiene una bibliografía con la Carlos? Nada más ese punto. No hay jóvenes intelectuales que tengan ese empeño. Muchos de todos esos. Gran imagen, gran metáfora. Gracias. Gracias, Porfirio Muñoz Ledo. Qué gusto. Igualmente. Agradecemos a Porfirio Muñoz Ledo esta oportunidad de acercarnos a otra faceta más de Carlos Fuentes. Y nos vamos con México en 100 objetos, esta sección en donde siempre detrás de un objeto hay una historia importante que contar. Ireli Vázquez nos preparó esto que es la historia de la pistola de Pancho Villa.
Hace unos días el gobierno de Cuba le entregó al gobierno de México un revólver de 38 milímetros. Esta pieza histórica perteneció a Pancho Villa y fue mandada a hacer por instrucciones del presidente Francisco I. Madero. Esta pieza fue entregada por la familia del historiador Eusebio Leal. Siempre mostró un cariño y un reconocimiento muy especial a México, y así lo atestigua este texto de su hijo, acta de donación. Yo, Javier Leal Estebanes, en mi condición de heredero universal de los bienes del doctor Eusebio Leal Splenger, y cumpliendo con su expresa voluntad, hago entrega en carácter de donación de un revólver dedicado por el presidente mexicano Francisco Ignacio Madero al líder revolucionario Pancho Villa, al Museo de la Ciudad de La Habana, para que se gestione su entrega al patrimonio cultural de la gran nación mexicana. Este revólver fue incorporado al acervo de la exposición La Grandeza de México y se podrá ver en el Museo Nacional de Antropología hasta el 14 de agosto de 2022. Llegamos al final del programa y nos quedamos con opiniones del Carlos Fuentes, compañero de universidad, así como del hombre y esposo que gustaba de las artes, la lectura, la política y que siempre fue generoso con sus colegas. Agradecemos a nuestros amigos del Museo Casa de Carranza y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana aquí, con la X en la frente, para conocer más de la cultura en México y de México en la cultura verde. Así es, Javier, y nos vamos con un grato sabor de boca con la X en la frente, pero les recordamos que están ahí nuestras redes sociales para seguirnos y recibir de ustedes sus comentarios. Nos recuerdan aquí en el Museo Casa de Carranza que este espacio está abierto para los visitantes de martes a sábado, de 9 a 6 de la tarde, los domingos de 9 a 5 con entrada gratuita. Nos vemos la próxima semana.